¿Y si la historia que conocemos sobre los primeros humanos no está completa? ¿Y si cuando Adán y Eva salieron del Edén, no estaban solos? La Biblia nos cuenta que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego a Eva de su costilla. Vivían en perfecta armonía con Dios. Pero al desobedecer, su historia cambia para siempre. Génesis 3:23 dice: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado, y así comienza lo que muchos llaman la historia de la humanidad. Pero justo después, aparece un personaje clave: Caín, el primogénito de Adán y Eva. Hasta ahí, todo parece encajar: la primera familia, el Edén, la caída. Pero de pronto, la narrativa bíblica da un giro inesperado. Caín mata a su hermano Abel por celos, y cuando Dios lo confronta, Caín reacciona con una frase que debería hacernos detenernos. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Un momento. ¿Cualquiera? ¿Quién exactamente podría encontrar a Caín y matarlo, si hasta ese momento solo existían Adán, Eva y él? Aquí es donde surge el gran misterio. ¿Caín estaba delirando? ¿O realmente había más seres humanos fuera del Edén? Esta simple línea ha dado pie a debates teológicos, hipótesis antropológicas y hasta teorías fuera de lo tradicional. Pero lo cierto es que está allí, escrita con claridad. ¿Y si la historia de la creación de Adán y Eva no era el principio de todo, sino el comienzo de una historia específica? ¿Y si fuera posible que otros humanos ya existieran, creados antes o en paralelo? Caín fue condenado a vagar por la tierra como errante. Lo expulsaron no solo del hogar de sus padres, sino también de la presencia de Dios. Pero lo que más lo aterraba no era estar solo, sino que alguien lo encontrara. ¿Por qué temería eso si no había nadie más? Es una pregunta incómoda. No para Dios, que simplemente lo escucha y responde, sino para nosotros, que intentamos entender cómo, en una historia con tan pocos personajes, Caín menciona a cualquiera como si viviera en un mundo ya habitado. Algunos dicen que se refería a futuros hermanos o sobrinos, a hijos que aún no habían nacido, pero no tiene sentido temer a alguien que aún no existe. Génesis 4:16-17 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Una mujer? ¿Una ciudad? De nuevo, ¿de dónde viene todo esto? Caín no solo encuentra esposa, también tiene un hijo, y construye una ciudad, lo que implica la existencia de más personas. No se construye una ciudad para tres. ¿La Biblia se salta información? ¿O simplemente da por sentado que el lector entenderá que hay más actores en escena? Aquí es donde algunos estudiosos proponen que el relato del Edén no era la historia de los primeros humanos en todo el planeta, sino el comienzo de una humanidad específica, con una relación directa con Dios, una humanidad espiritual, consciente, creada con un propósito especial. Y al ser expulsados del jardín, esa línea sagrada entra en contacto con otra realidad, una humanidad fuera del Edén. ¿Y si Caín se encontró con ese otro mundo? ¿Y si el Edén fue solo un jardín dentro de un mundo más grande? Caín se establece en la tierra de Nod, un lugar que aparece mencionado por primera vez en ese mismo versículo. No hay introducción ni contexto, simplemente ya existía. Y esto lleva a otra pregunta. ¿Es posible que Nod no solo fuera una tierra física, sino también una comunidad humana ajena al Edén? Una civilización paralela, distinta, olvidada. La Biblia no nos da todos los detalles, pero tampoco niega esa posibilidad. Y cuando algo no se explica del todo, suele ser porque hay más de lo que podemos ver a simple vista. Muchos teólogos y estudiosos han debatido sobre esto por siglos. Algunos aseguran que Caín se casó con una hermana, lo cual es teóricamente posible, pero el texto no lo aclara. Otros creen que es más razonable pensar que había otras personas ya habitando fuera del Edén. Y si eso fuera cierto, entonces debemos replantear lo que pensamos sobre la historia del Génesis.
Tal vez el relato de Adán y Eva no fue el comienzo de la humanidad biológica, sino el principio de la humanidad espiritual, la que caminaba directamente con Dios, la que tenía conciencia moral. La historia de la caída, del pecado, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no habla de ignorancia intelectual, habla de desobediencia moral, y eso no lo tenían todos, solo los que estaban dentro del jardín. Entonces, cuando Caín es expulsado, él no solo sale a un lugar geográfico, sale a una humanidad diferente, una que no caminaba con Dios, una que no conocía el Edén, una que había crecido sin la misma historia, sin la misma relación directa con el Creador. Tal vez por eso tuvo miedo, no porque fueran salvajes, sino porque ya no era uno de ellos, y tampoco seguía siendo uno de los elegidos. Era un ser marcado, distinto, solitario, y por eso Dios le puso una señal. Después del asesinato de Abel, Dios no destruyó a Caín, no lo eliminó como tal vez muchos hubieran esperado. En lugar de eso, lo marcó. Génesis 4:15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara una señal, un símbolo que lo protegía. Pero de nuevo, ¿quién podría matarlo? ¿Quiénes eran esos otros que Caín temía y de los cuales Dios también lo protegía? La existencia de esa señal tiene sentido solo si hay otros que podrían cruzarse con él. Y eso refuerza la idea de que el mundo en ese entonces no era un lugar vacío, sino lleno de personas, culturas, o al menos tribus desconocidas. Y aquí entra otro elemento fascinante. Después de fundar una ciudad y tener hijos, el linaje de Caín continúa. Uno de sus descendientes es Lamec, quien también comete un asesinato. Pero, a diferencia de Caín, lo confiesa con orgullo. Génesis 4:23-24 dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón he muerto por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí ya no hablamos de una familia, sino de generaciones, de leyes propias, de comunidades enteras. Esto parece mostrar que la humanidad ya estaba avanzando, multiplicándose, y no solo desde Adán y Eva. El mundo del Génesis parece expandirse rápido, más rápido de lo que una sola pareja podría justificar por sí sola. Y en ese crecimiento hay silencios, silencios que nos dejan imaginar y que nos invitan a cuestionar sin temor. Tal vez la Biblia no quiso contarnos todo, tal vez solo nos dio lo que necesitábamos para entender el propósito, no el panorama completo. ¿Había más humanos fuera del Edén? Es una pregunta válida y también peligrosa, porque desafía la lectura literal y nos obliga a mirar entre líneas, a leer con humildad y con asombro. Algunos estudiosos proponen que Dios pudo haber creado otros seres humanos fuera del linaje de Adán, con fines distintos. No una humanidad caída, sino una humanidad sin el mismo pacto, sin el mismo llamado espiritual. Otros van más allá y ven en esta historia una clave para entender que lo importante no era solo el origen físico del hombre, sino su relación con Dios, su capacidad de obedecer o rebelarse, de ser imagen del Creador. Y si eso es cierto, entonces Adán y Eva no fueron los únicos humanos. Fueron los primeros en ser conscientes del bien y del mal, los primeros en tener un Edén y también los primeros en perderlo. Caín no fue un monstruo, fue un hombre marcado por su error que caminó hacia lo desconocido y se encontró con un mundo que tal vez ya existía antes de él. Un mundo que no conocemos, un mundo que, quizás, sigue oculto entre los misterios más antiguos de la historia humana. La pregunta ya no es solo quién era Caín. La verdadera pregunta es, ¿qué había allá afuera, esperando, cuando salieron del Edén?